Buenos días, hermanos. En este momento quiero invitarle a buscar en su Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a estar mirando hoy el capítulo completo del versículo 1 hasta el versículo 15. Y como medio de introducción, quiero informarle que en este día vamos a estar profundizando en una continuación de un miniserie dentro de la serie de Segunda de Corintios. La serie de Segunda de Corintios ha sido llamado Gloria y Sufrimiento. Hoy vamos a estar hablando dentro del marco de Segunda de Corintios. Hemos estado hablando sobre la ofrenda de cómo un cristiano debe de dar. Para algunos me parece que estudiando sobre la ofrenda y dar es como sufrimiento, pero para otros quizá es gloria. Así que ya que están allí en su Biblia, permítanme hablar un poquito acerca de lo que vamos a hablar hoy. He titulado el sermón de esta mañana, la prosperidad de una iglesia, la prosperidad de la iglesia. Yo quería empezar a decirle que Dios está muy interesado en nuestra prosperidad. Lo que pasa es que para nuestra definición de prosperidad puede ser muy diferente a la de Dios. Vivimos nosotros aquí en este país muy privilegiados, en un país que es muy próspero, aún con todos los problemas que tiene, todos los problemas económicos, todos los problemas gubernamentales, todos los problemas que estamos viendo nosotros aquí en este país. Tenemos que decir que estamos grandemente, somos muy, muy bendecidos aquí en este país. Dios nos da para ser buen mayordomos de sus riquezas. Él no nos da a nosotros para malgastarlo en nuestros placeres mundanos. Si Dios nos da mucho o nos da poco, es porque Él es sabio y Él es soberano. La prosperidad que Dios nos da es para ser compartido con otros que no tienen. Eso lo vemos en 2 de Corintios 8, 13 al 15, que vimos hace como 3 semanas atrás. Y yo estoy convencido por lo que vamos a ver hoy, que Dios nos ha dado a nosotros mucho para usarlo para la expansión del evangelio, para provocar la adoración a otros, de otros y nosotros a Él, a Dios, y alabanza a Dios. Dios nos da dinero, nos da bienes, cosas materiales, no como producto de nuestra fe, sino Él lo da para que Él, Dios, reciba la gloria. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 3, y eso lo veremos en unos momentos. También Él nos da a nosotros para que nosotros nos podemos deleitarnos en Dios mismo. Primera de Timoteo 6:17. La medida de la prosperidad que tengo no es cuánto tengo, pero cuánto yo doy. Permítame decir eso de nuevo, porque ahora es que yo quiero dar la definición de la prosperidad bíblica. La prosperidad mundana es cuánto yo puedo obtener, cuánto yo puedo tener, qué más me pueden dar. Pero la prosperidad bíblica es cuánto yo puedo dar. Es la medida de lo que yo puedo dar y cuánto estoy dando, ofrendando. Igual se puede decir de la iglesia. Una iglesia próspera no es una que tiene muchos edificios, mucho dinero, muchos vehículos, mucho personal. No, no, no. Es cuánto de lo que tiene da a otras iglesias. Cuánto del edificios que tiene está dando para otros. Cuánto del dinero que tiene está dando para otros. Cuánto de los vehículos que tiene está dando hacia otros, y cuánto del personal está enviando a otros lugares. Eso es una iglesia próspera. Una iglesia próspera es una que tiene la capacidad de dar mucho y está dando mucho. Nosotros damos lo que por gracia nosotros recibimos. Si
piensas que la acumulación de dinero, bienes, cosas es el fin del hombre, entonces vas a vivir tu mejor vida ahora. Pero si tenemos un concepto claro y verdadero del Evangelio, entendemos que somos prósperos por causa del Evangelio. Nuestra energía no debe ser gastado en acumular dinero, pero debo gastarme completamente en conocer y hacer conocer el eterno, glorioso Dios y las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Mira las riquezas que tenemos solo en Segunda de Corintios, el libro de Segunda de Corintios. Voy a repasar del capítulo 1 hasta donde vamos a estar mirando hoy todas las riquezas en gracia que Dios nos da a nosotros. Primeramente vemos que Dios nos da toda consolación y Dios es un Dios de toda consolación. Capítulo 1, versículo 3. Vemos que Dios es fiel, capítulo 1, versículo 18. Vemos que en Cristo nos lleva en triunfo, capítulo 2, versículo 14. Nuestra suficiencia es de Dios, capítulo 3, versículo 15, o 5, perdón. El trino Dios nos transforma de gloria en gloria, capítulo 3, versículo 18. Resplandece luz de la gloria de Cristo en el Evangelio, capítulo 4, versículo 4. Poder de Dios y tesoro en Cristo, capítulo 4, versículo 7. Seremos a nosotros vestidos en gloria, los que estamos en Cristo. Esto es otra reacción o una dádiva de Dios de gracia. Capítulo 5, versículo 2. Podemos conocer el temor del Señor, capítulo 5, versículo 11. El amor de Dios nos apremia, capítulo 5, versículo 14. Somos embajadores de Cristo y reconciliados con Dios, capítulo 5, versículo 20. Somos ministros de Dios, capítulo 6, versículo 4. Somos pueblo de Dios y templo de Dios y adoptados como hijos. Perdóname. Capítulo 6, versículo 16 al 18. Y entristecido por Dios para arrepentimiento, capítulo 7, versículo 9. Qué gran prosperidad verdaderamente tenemos nosotros. Puedes tener todo el dinero del mundo y no puedes comprar ni una de las cosas que acabo de mencionar. Puedes tener todas las riquezas, puedes tener todo el dinero, puedes tener todo el mundo y no puedes ni comprar ni una de las cosas que acabo de mencionar ahora mismo. Estos son dados por Dios por gracia a nosotros y eso nos hace a nosotros prósperos. Pues, ¿qué vamos a ver hoy? Pues, hoy vamos a ver la disponibilidad, la naturaleza y la bendición de ofrendar generosamente. Así que si está en su Biblia, capítulo 9, vamos a mirar y leer versículos 1 hasta el 15. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparar de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra.
como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Permítame orar. Señor, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Que tú prediques por medio de tu Espíritu un mejor sermón de lo que se va a escuchar. Y que tú captive los corazones, que tú cambies nuestras actitudes, que tú cambies nuestros motivos y que podemos aprender el glorioso don de poder ofrendar y dar de manera generosa. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén, y amén. Vamos a ver en este día, como les dije anteriormente, la disponibilidad de ofrendar generosamente. Vamos a ver la naturaleza de ofrendar generosamente. Y vamos a ver la bendición de ofrendar generosamente. Primeramente, del versículo 1 al 5, vemos la disposición de ofrendar generosamente. En el texto vemos aquí primeramente una necesidad de cumplir con un deseo que anteriormente los corintios tenían. Ellos tenían, según el texto, vemos en el versículo 2, pues conozco vuestra buena disposición. Tenía una disposición, un anhelo, un deseo, un entusiasmo, una disposición de dar. Y esa disposición provocó a los macedonios ofrendar también. Entonces Pablo está diciendo en los primeros 5 versículos que ahora es el momento, ahora es el tiempo de dar la ofrenda que ustedes se comprometieron en dar. Ya tiene la disposición, ahora es tiempo de poner esa disposición en acción. Entonces, él menciona esa misma palabra, disposición, en varias ocasiones. Lo menciona en capítulo 8, versículo 11. Lo menciona otra vez, capítulo 8, versículo 12. Lo menciona en el capítulo 8, versículo 19. Él no quiere hacer esto por fuerza, pero quiere que ellos actúen a su disposición, de ese anhelo, ese deseo de dar. Muchos de nosotros tenemos anhelos y deseos de dar, pero muchas veces se queda ahí, no damos, no tomamos el otro paso, el próximo paso de poner en acción el deseo que tenemos en nuestro corazón. Y aquí vemos los corintios que ellos tenían la disposición, querían hacerlo, pero no lo hicieron. Ya lleva un año que ellos no han dado la ofrenda que prometieron que iban a dar. Dice el versículo 2, que el año pasado ellos que lo tenían que tener preparado para entonces actuar en ello. Vemos también en los versículos 3 y 4 que Pablo quería evitar vergüenza. Y es interesante como él lo dice. Él dice, no pongan vergüenza para mí, no por decir vosotros, pero a nosotros. Él se incluye a los que van a buscar la ofrenda. Ellos son los que van a pasar la vergüenza de ir hasta allá y no poder recoger esta ofrenda. Es interesante que una iglesia pobre como la de Macedonia ofrendaron con gozo, capítulo 8, versículo 2. Ellos ofrendaron con liberalidad, nadie los obligó, capítulo 8, versículo 2. Ellos ofrendaron con su iniciativa propia, nadie lo tenía que manipular, nadie tenía que decirle, ustedes tienen que dar, capítulo 8, versículo 3. Y ellos dieron como un privilegio, un gran privilegio poder ser parte de ofrendar para esta buena obra. Capítulo 8, versículo 4.
Tito y el hermano que se menciona en capítulo 8, versículo 18, van a ir a recoger esta ofrenda. Ahora Pablo les advierte que será una gran vergüenza para él llevar a algunos macedonios y ver que los corintios estaban desprevenidos, o sea, no estaban listos para poder dar esta ofrenda, que ya habían prometido en público anteriormente hace un año atrás. Así que de manera aplicativa, nosotros debemos de ver que si tenemos la disposición, debemos de hacerlo porque eso nos puede causar vergüenza a nosotros. Es una gran vergüenza que nosotros damos más a los placeres del mundo que a la obra eterna y permanente de Dios. Nosotros no podemos llegar aquí los domingos desprevenidos, no listos para poder ser parte de la adoración, de ofrendar y dar nuestra ofrenda para Dios. Es una gran vergüenza para nosotros. Es una gran vergüenza para nosotros gastar más en los placeres de este mundo que en la obra eterna de Dios. Uno ve a veces gente que dice que son pobres, pero tienen celulares, lo más reciente que hay en el mercado. ¿Cómo es posible? Ellos pueden comprar un celular que cuesta quizás $1,000, pero no pueden dar para la expansión del evangelio. Vemos también en el versículo 5 como Pablo ahora va de la disposición de evitar la vergüenza y ahora él va a la bendición de dar y el cuidado de la codicia. Aquí en el texto, versículo 5, él repite 2 veces. Miren en el texto, él dice, vuestra generosa ofrenda. Poco más adelante, la ofrenda, como ofrenda generosa. Esa palabra generosa es la palabra en griego que significa elogio, que nosotros derivamos la palabra elogio, que significa bendición. Nosotros debemos de dar como si fuera, como es, con una buena disposición, con un anhelo de dar, con generosidad. Esa también es otra manera de traducir la palabra bendición. Debe de ser una ofrenda generosa, bendecida para bendecir a otros. Cuando nosotros los redimidos, los que estamos en Cristo, nosotros ofrendamos, es una respuesta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 9. Toda ofrenda debe ser generosa para bendecir. Y noten como aquí nunca se habla de cantidad, y vamos a ver eso un poco más adelante, qué debe ser, no solamente el motivo, pero la cantidad debe ser regulado por lo de adentro. Y que la cantidad no debe ser el asunto es el dar y debe ser algo que es generoso para bendecir. El contraste es lo que él dice en el versículo 5 al final, no como por codicia. Ese es el contraste. La palabra codicia es aprovecharse de su prójimo. La codicia, dice Colosenses 3:5, es idolatría. Es un deseo egoísta para obtener, para tener para uno mismo. Es la trampa que muchos caemos, muchos pueden caer cuando dan su ofrenda. Lo hacen para sacar provecho de otro o para autogloriarse, para verse bien. Y Pablo no quería que los corintios fueran avariciosos, pero generosos, que es el corazón de Dios. Dios no es avaricioso, Dios es generoso. Él es tan generoso que dio su Hijo unigénito. Dios no dio todo lo que Él tiene para darnos salvación a nosotros. Así que vemos aquí que esa disposición, debemos tener cuidado que esa disposición que tenemos para dar, para ofrendar, no sea manchada con codicia. Que no sea que nosotros nos tardemos en actuar en nuestra disposición para luego entonces tener una vergüenza en nuestra vida de no poder dar. O sea, tenemos el dinero,
no damos, tenemos la disposición, pero por causa de la codicia, que tenemos que comprar esta cosa, gastamos ese dinero en otra cosa y después rechazamos a dar a Dios. Así que tengamos mucho cuidado que nosotros actuemos bajo una disposición generosa. Segundo punto que vemos aquí, vemos en versículos 6 al 7. Y es la naturaleza de ofrendar generosamente. Ya vimos la disposición, hay una disposición dentro de nosotros para poder ofrendar. Ahora Pablo nos va a enseñar cuál es la naturaleza de ofrendar generosamente, porque todo lo que Pablo está diciendo aquí tiene que ver con el dar generosamente para bendecir, y esta mentalidad de ofrendar está a través de todo el capítulo sobre cómo debemos de dar generosamente para bendecir. Entonces, la naturaleza de ofrendar es la actitud y el motivo de ofrendar. O sea, ¿qué es lo que está detrás de la disposición de dar? Debe haber una actitud y debe haber un motivo, que es la naturaleza de ofrendar, es la manera que debemos de ofrendar. Tener la disposición sin estos dos, sin tener una naturaleza que tiene una buena actitud y un buen motivo, realmente es un acto religioso vacío. Entonces, primero vamos a ver la actitud. ¿Qué actitud debo tener yo cuando estoy ofrendando? Pues noten el texto, versículo 6, aquí no lo das. El que siembra escasamente también segará. El que siembra abundantemente también segará. Así que Dios no, primeramente tenemos que tener claro, Dios no necesita nuestro dinero. Pero vemos aquí que si uno siembra mucho, mucho va a cosechar. Pero el que siembra poco, poco va a segar. Ahora, yo quiero dar una pausa aquí porque yo creo que es necesario, porque ya que estoy hablando de prosperidad, porque voy a entrar ya más a fondo en esto, yo sé que ha habido un abuso en el falso evangelio de la prosperidad. Yo entiendo eso, yo estoy claro con eso, yo sé que eso es erróneo, yo hasta creo que eso es satánico, yo creo que eso es malísimo, el evangelio de la prosperidad. Sin embargo, la Biblia habla mucho acerca de la prosperidad y es algo que nosotros tenemos que trabajar, enseñar y hacerlo correctamente, porque si nosotros dejamos eso para el lado y nunca enseñamos a la gente la bendición, lo bueno que es ofrendar y lo que significa verdadera prosperidad, entonces estamos perdiendo un asunto bíblico y no vamos a crecer en la gracia del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener claro que la prosperidad, Dios mismo, como dije en el principio, Dios mismo quiere, desea, anhela que nosotros prosperamos. Pero a la misma vez Dios no necesita tu dinero, pero tú sí necesitas el dinero de Dios. Pero el asunto aquí es un asunto de corazón. Noten que la palabra siembra es la misma palabra en estos dos contrastes, en el versículo 6. Nos dice qué debemos de hacer para prosperar. Y otra vez, voy a seguir repitiéndolo, prosperar no es obtener más cosas. Prosperar es poder dar más cosas. Esa es la gran diferencia entre los dos. El evangelio de la prosperidad lo que quiere es obtener más bienes y cosas, y eso dice que yo soy bendecido. El verdadero evangelio dice, Dios me da para yo dar más. Sí, vamos a ver primeramente cuál es la actitud incorrecta de ofrendar. Dice el que siembra escasamente. Esa palabra escasamente significa retener. Es la misma palabra que vemos en Romanos 8:32, cuando el apóstol Pablo dice, el que no eximió, escatimó, escasamente
dio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si yo doy escasamente, es dar con un corazón que en su profundidad quiere retener. En otras palabras, cuando yo doy escasamente, yo estoy dando, pero estoy dando de lo que sobra, no de la abundancia de mi corazón. Yo estoy dando escasamente cuando yo no estoy tratando de retener, yo estoy tratando de aguantar, de asegurar lo que tengo y no darlo libremente. No como Jesús dice, no le diga a tu mano izquierda lo que va a ser la derecha. El verdadero sentimiento de nuestro corazón es de no pensar en la cantidad que puedo dar, sino en la cantidad que puedo retener. Eso es dar escasamente. Si quieres que el zacate o grama crezca, tienes que sembrar mucha semilla. El acto de dar es sembrar semillas. Si quiero prosperar, tengo que dar, invertir, repartir y bendecir. Yo tengo que hacerlo, aun con lo poco que tengo, yo tengo que hacerlo. Es un acto que tengo que seguir dando. Dios da, Dios sigue dándome para yo seguir dando. Dios me da para yo dar, Dios me da para yo seguir dar. Así es el ciclo de la prosperidad bíblica. La actitud correcta ahora, la actitud incorrecta es tratar de retener el dinero, retener los bienes. La actitud correcta es para bendecir. Noten el texto. El que siembra abundantemente, abundantemente también sembrará. Es la misma palabra que Pablo usó en el versículo 5 cuando habla de esa ofrenda generosa. Por lo tanto, si es así, entonces la palabra abundantemente o generosamente, que algunas traducciones como la Reina Valera lo traduce, debe ser que yo doy para que otros sean bendecidos. Si doy con bendiciones recibiré. Jesús dice eso mismo en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El dador generoso responde con agradecimiento y alabanzas a Dios por las numerosas bendiciones que recibe. El sentido teológico de la palabra bendición es que Dios nos da algo que trae alabanza a Dios. De que Él me da algo para que Dios sea alabado. Puede ser algo físico, puede ser un carro, un dinero, puede ser un trabajo, o puede ser algo espiritual, como rompiendo un vicio, rompiendo un pecado, creciendo en gracia, de poder entender las escrituras. Puede ser de muchas maneras, pero todo esto Dios da a nosotros para que nosotros podemos bendecir a Dios, podemos alabar a Dios. Y cuando bendecimos a otros, nosotros provocamos en ellos alabanza hacia Dios también. También Pablo dice, cuando damos, debemos de dar de manera alegre. Eso lo veremos en un momento. Yo no doy o yo no vivo mi vida para retener todo lo posible, pero debo de vivir mi vida para dar lo más posible. Yo doy para que Dios sea alabado y doy a otros para que ellos alaben a Dios. Déjame repetir eso. Yo doy para que Dios sea alabado por mí y yo doy a otros para que ellos alaben a Dios. Cuando somos transformados por Cristo, nuestra actitud de dar debe también cambiar. Entonces vamos a ver ahora, ya vimos, ahí era la actitud correcta. La actitud es dar para que otros sean bendecidos, dar para que Dios sea alabado. Pero el motivo correcto la clave está en el versículo 7, cuando dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón.
Eso es lo que es el motivo, el corazón. Y esto significa mucho porque el motivo que tenemos, que nosotros que debemos de mantener, que debemos de tener con la finanza para prosperar de manera bíblica, está en la clave aquí con nuestro corazón. Cómo nosotros debemos de dar, debe ser de un corazón agradecido, que ama a Dios, que quiera adorarlo, que quiera alabarlo. Y eso me motiva a mí, de mi corazón, el dar. Pablo no les dio ningún mandamiento. Es interesante que aquí Pablo no les dio ningún mandamiento. Él no les dijo, usted tiene que dar 10%, usted tiene que dar esta cantidad, usted tiene que dar esta cantidad. Él no puso una cantidad que cada uno tiene que dar. No puso reglas, ni regulaciones, ni ejerce coerción. El creyente debe considerar este asunto en su propio corazón y luego decidir. En otras palabras, un corazón transformado siempre está inclinado a dar con un motivo correcto. El motivo incorrecto de dar lo vemos aquí, el que da con mala gana. En el versículo 6, perdón, en el versículo 7. Es el motivo incorrecto, dando con mala gana, con tristeza. Implica un apego a las posesiones a tal punto que uno difícilmente quiere dar. O que alguien dé por obligación o por necesidad. Dar para que le den un interesado. Y en el versículo 5, Pablo dice, no como exigencia nuestra, no porque el pastor le está pidiendo. Eso no es el motivo correcto. Eso no debe ser el impulso que debemos de tener para dar. No debe ser por mala gana o por tristeza, no debe ser por necesidad o por obligación, y no debe ser porque alguien lo exige hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera que debemos de dar? Pues Él nos da una manera que nosotros debemos de dar. Y es alegría. Alegría, gozo. Gozo y alegría. Eso debe ser el motivo de dar. Porque miren el texto, porque Dios ama al dador alegre. El motivo correcto para ofrendar, para dar, es con alegría, es con gozo, es una oportunidad, un privilegio, como decían los macedonios. ¿Qué alegría nos debe dar cuando hay una oportunidad de poder dar? Si quieres ser como Cristo, aprenda a dar con alegría. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos enseña a nosotros que Cristo mismo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Él dio su vida gozosamente porque Él estaba anticipando una alegría y gozo eterno de salvar a pecadores de sus pecados. El amor de Dios es derramado en nosotros cuando damos con alegría porque Dios ama al dador alegre. Nosotros sentimos y sabemos el amor de Dios cuando hay alegría en nuestro motivo de ofrendar. ¿Estás alegre cuando das? ¿Verdaderamente te da contentamiento, alegría, gozo en el tiempo de dar? Hay veces cuando cantamos la música de la ofrenda, es como una música bien triste, como que es pésimo ahora el tiempo de adoración para el tiempo de ofrenda. Yo quisiera que nosotros cantemos la canción más alegre que podemos cantar en ese momento, porque es el único texto que nos enseña a nosotros que Dios ama a alguien que hace un acto alegre. Entonces debemos de provocar alegría aquí en la iglesia para poder dar con alegría. Eso es lo que Dios ama. De hecho, Dios no dio escasamente, Dios dio con alegría, gozo, alegre de salvar a pecadores de sus pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Bueno, finalmente ahora vamos a ver, no solamente vimos la disposición de dar en el versículos 1 y 5, pero también vimos la naturaleza de dar en los versículos 6 y 7, donde vimos la actitud correcta. Esa actitud correcta es que debemos de ser generosos para bendecir a otros con el motivo correcto, con alegría en la ofrenda. Ahora veremos las bendiciones, los beneficios de dar, de ofrendar generosamente. Yo sé que eso es lo que estaban esperando ustedes. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que voy a recibir yo?
Bueno, quizás no es lo mismo que ustedes estaban pensando anteriormente, pero lo voy a hacer de dos formas. Voy a hablar sobre los beneficios personales, voy a hablar sobre los beneficios de la iglesia. Primeramente, del versículo 8 en adelante, de 8 al 11, vamos a ver los beneficios personales de por qué yo debo de ofrendar. No, la primera es porque Dios es poderoso. Nuestra fe aumentará. En el versículo 8 dice, es significativo porque nos da la confianza que Dios puede cumplir la promesa de prosperar al creyente con derramar su gracia hacia nosotros. Aquí la palabra, si miren el versículo 8, dice que Dios puede hacer. Esa palabra puede hacer también se puede traducir como Dios es poderoso, que toda gracia abunde para vosotros. Anteriormente vimos que Dios derrama amor, aquí vemos que Dios derrama poder para que tengamos gracia abundante en nosotros para poder ofrendar. En otras palabras, Dios nos da a nosotros poderosamente para poder entonces experimentar la gracia que va a abundar en nosotros para poder dar. Dar es para el mundo una forma de reducir, de disminuir nuestros bienes. La Biblia dice que esa es la forma de aumentarlos. Así que el mundo va a decir, yo voy a reducir. La Biblia dice, es una forma de aumentar. Entre más yo doy, más estoy aumentando. Y Dios es poderoso para darnos la gracia para poder hacerlo. Eso es un gran beneficio para nosotros. Tenemos que creer que Dios los aumentará. Dios es poderoso para hacer que nuestras riquezas abunden, para tener abundancia, para que sean capaces de dar toda buena labor. Segundo punto que vemos es que Dios nos da para poder dar. La razón por qué nosotros damos es porque yo debo de ofrendar, porque Dios nos da para dar, versículo 8. Antes de nosotros poder tener la habilidad de poder dar, Dios nos da a nosotros. Uno de los asuntos que nos hace ver a Dios como un dador es que Él es poderoso. Él nos da lo suficiente y nos da la abundancia de participar en toda buena obra. Pero Dios no solamente nos da, según versículo 8, Dios nos da para poder dar, pero también Dios nos da después que damos. Así que Dios nos da antes para poder dar y después que damos, Dios nos da más para que podamos seguir dando. Versículo 9 al 10. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Lo que hacemos bien, justicia, si hacemos eso bien, Dios aumenta los frutos de nuestra justicia. Es decir, Dios puede aumentar lo que nosotros damos porque para que den fruto que en torno nos ayuda a crecer más espiritualmente. Dios multiplica físicamente y espiritualmente lo que yo doy. Y Él no, otra vez, déjame repetir cómo este proceso funciona. ¿Por qué yo debo de ofrendar? ¿Cuál es el beneficio? Porque Dios es poderoso para darme gracia. Dios sigue dando, Dios me está dando para yo poder dar, y cuando yo doy, Dios sigue dando más. Pero también otro beneficio, versículo 11, es que Dios nos da más habilidad para ser generoso. Entre más tú das, Dios te dará más para dar. Si yo sigo dando más, Dios va a seguir dándome más, y ese más que Dios me da, yo puedo seguir dando también. Yo no puedo dar más que Dios me da. No sé si pueden entender eso. Y otra vez,
esta prosperidad no es para acumular. Esta prosperidad es para repartir, para generosamente, abundantemente sembrar. Entonces vamos a ver el beneficio, finalmente, beneficios para la iglesia. Vimos personalmente, yo doy, bueno, primero Dios me da la gracia para dar. Dios me da recursos para dar. Dios aumenta para dar. Dios sigue abundantemente aumentando para yo seguir dando más. Ahora vamos a ver qué es la iglesia, cuál beneficio hay para la iglesia. Cuando yo doy, cuando yo estoy dando mi ofrenda, esto produce adoración, agradecimiento, alabanza a Dios. Versículo 11, la última parte, produce acción de gracias. Versículo 12, final, dice, a través de muchas acciones de gracias. Versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Es interesante que Pablo aquí, para expresar su gratitud a Dios, inventa una palabra que nosotros traducimos como inefable. No hay manera de describir el don de Dios. Esa palabra es inventada. Es tan grande este don que no hay manera de describir cuán bueno y cuán grande es el don de Dios. Por lo tanto, esto produce alabanza, agradecimiento, adoración a Dios. En Cristo es ese mismo don, según capítulo 8, versículo 9 de 2 de Corintios. Pero no solamente esto produce más adoración para la iglesia. Yo doy, la iglesia ve la cantidad, no ve mi cantidad, pero ve los beneficios que Dios da a la iglesia como un edificio como este, la cual nosotros estamos pagando muy mínimo, algo tan pequeño comparado con el valor de esta iglesia, de este edificio. Esto debe producir en nosotros una alabanza hacia Dios por lo que Él nos está dando a nosotros. Y otros han dado, esto ha provocado en nosotros alabanza y adoración. Pero también versículo 13 nos enseña que Dios es glorificado también en nuestro dar. Cuando el cristiano es obediente y da con corazón generoso y alegre, la iglesia glorificará a Dios. El evangelio resulta en generosidad. Versículo 13. Por vuestra obediencia a vuestra confesión del evangelio de Cristo Jesús. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Yo no doy mi ofrenda para recibir. Eso es el evangelio de la prosperidad. Yo doy mi ofrenda porque recibí. Esa es la prosperidad en el evangelio. Reconocer lo que es el evangelio produce obediencia. Dios nos da arrepentimiento, dándonos un corazón nuevo que aborrece el pecado y se siente mal por destruir la gloria de Dios. Dios nos da fe para creer que solo la obra de Jesucristo y su persona reinando sobre mí me salvará. Cuando entiendes esto, cuando tú puedes entender lo que estamos en una condición de bancarrota espiritual y solo Cristo nos puede salvar a nosotros de este déficit espiritual, entonces hay evidencia que Dios está salvándome o salvándote, perdón. Entonces mi pregunta es, ¿tú quieres hoy obedecer el evangelio? ¿Estás entendiendo que has pecado contra un Dios santo y necesitas ser rescatado de tu pecado? Pero tercera, también vemos en versículo 12 el gozo de ver a Dios suplir las necesidades de los santos. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. Nosotros tenemos el gozo de ver Dios proveer las necesidades de sus hijos. Y somos partes de eso cuando nosotros ofrendamos. El último aspecto vemos en el versículo 14. Que cosechamos cuando segamos generosamente. ¿Qué es lo que cosechamos? Amor y afecto del pueblo de Dios. Obedecer a Dios produce un derramamiento de la gracia de Dios sobre nosotros y eso produce un amor y afecto unos hacia otros. Oramos unos por otros, ahí dice el versículo 14.
y anhelo, y hay un anhelo uno por el otro. Dios es glorificado cuando le obedecemos en este acto importante. Yo cuando estoy ofrendando, si yo le doy algo a alguien que tiene necesidad, Dios crea una unidad, una unión entre yo y esa persona, porque yo he participado en la gracia que Dios está haciendo en la vida de esa persona para ayudarlo, y yo tengo el gozo y la alegría de poder ayudar a alguien, y por lo tanto Dios entonces crea una unión, una unidad entre nosotros dos, una unidad de amor uno hacia el otro que después provoca y produce alabanza y adoración y glorificación hacia Dios. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, buscando maneras de cómo alabar, adorar a Dios por medio de nuestra ofrenda. No solamente el tiempo de dar aquí en la iglesia, pero buscar maneras de cómo yo puedo bendecir a otros hermanos, para yo poder estar más unidos a ellos y para que los dos podemos adorar a Dios. Entonces, para concluir, permítame hablar primeramente a los creyentes. Cuando tenemos una disposición de ofrendar con el motivo correcto y actitud correcta, esto produce alabanza y gloria a Dios. Para nosotros, gozo y abundancia para seguir dando. Los que estamos en Cristo recibimos gracia, gozo y abundancia por un Dios que es rico en gracia y misericordia. Para usted, amigo, que está sin Cristo, tú no puedes dar nada para salvarte. De hecho, yo les suplico, deja tu dinero en tu bolsillo porque tú lo vas a necesitar para comprarte un sepulcro. Porque ese es el fin para ti. Pero no tiene que ser así. Si hoy tú entiendes que tú necesitas a Cristo, si tú entiendes que has pecado contra un Dios santo, si tú entiendes que solamente Jesucristo te puede salvar de tus pecados y hoy tú te quieres arrepentir, dar la espalda al pecado y creer y confiar en solamente Cristo Jesús y en la persona de Él y lo que Él hizo en la cruz y resucitar de los muertos, hazlo hoy. Cree en el Señor Jesús y tú serás salvo. Si lo que he dicho tiene sentido y tú entiendes que Dios ha dado tanto, ha dado su Hijo como el único rescate para tu pecado, yo te suplico, amigo, hoy que tú te arrepientes ahí donde estás, cree en Cristo, deposita tu fe, tu confianza solo en lo que Cristo hizo en la cruz para darte salvación de tus pecados y vivir con Él por toda la eternidad. Dios cambiará tu corazón, Dios cambia tu corazón para creer en Él. Tú lo sientes, tú lo sabes hoy, puedes entender esto y lo quieres hacer, hágalo hoy, cree en Él. Te suplico, te ruego por todas las misericordias de Dios. Vamos a orar. Padre,